¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con ustedes, Darío Alarcón Hunter en representación de Quality. Y lo primero que quiero comentarles sobre el tema de este video de hoy, que es el tercero de este periodo estival, me ocurrió que cuando yo empecé mi curso de Black Belt Lean Six Sigma en Estados Unidos al año 2000, eh, me llamó muchísimo la atención este gráfico. ¿Y por qué yo, con todo lo que sabía estadística, con motivo de mi posgrado en energía nuclear, no había tenido la oportunidad de conocer a esta herramienta tan poderosa? Y lo único que pude concluir es que había tenido sencillamente una experiencia muy teórica de la estadística aplicada a procesos como la energía nuclear. Pero ahora que yo la estaba aplicando a procesos, me hacía mucho más sentido lo que estaba empezando a conocer. Y es por eso que en estos momentos quiero compartirles la temática del día de hoy, donde yo lo he denominado descubriendo el gráfico de probabilidad. ¿Por qué razón? Porque para mí fue un descubrimiento tal como se los comenté. ¿Y por qué para mí es tan potente este gráfico? Por una razón muy simple. Cuando nosotros tenemos cualquier proceso, y ya hemos discutido en los videos anteriores, ya hemos trabajado estos datos, en este caso voy a trabajar solamente con los datos, con estos 1000 datos del proceso A, donde aquí te recuerdo que el coeficiente de variación es una medida de expresión porcentual de cómo varían los datos en relación con la media, porque lo normal es que uno tiene el histograma. Y el histograma es una herramienta muy importante, pero fuera de entregarnos la frecuencia con los respectivos, en estas respectivas columnas, que nos están diciendo cuál es la frecuencia más encontrada, en este caso sería la de 56, junto con la que viene aquí, que debería ser 55. Pero no nos permite decir, por ejemplo, cuál es la probabilidad que tengo yo, porque esto es frecuencia de ocurrencia, y por lo tanto, cuál debería ser la probabilidad que yo tenga, por ejemplo, un valor mayor de 64, o un valor menor a 50, o un valor entre, cuál es la probabilidad que algo esté entre 50 y 64. Uno podría hacerlo en forma visual, pero por eso es que en capítulos anteriores ya vimos que una de las formas era trabajar con esta gráfica de distribución de probabilidad, donde aquí nosotros tenemos la función densidad de probabilidad, y por lo tanto, si yo estoy aquí con la especificación 64, yo sé que en este proceso A, que tiene esta media y esta desviación estándar, yo puedo deducir que si mi especificación fuera 64, quiere decir que yo voy a generar un 5,3 de producto fuera de especificación. Si fuera 57,4, por supuesto voy a generar el 50% del producto no conforme. O si fuera 50, etc. Entonces, esta de las áreas sombreadas a nosotros nos permite ir deduciendo esa probabilidad, pero tengo que hacerla para cada valor, si es cola izquierda o cola derecha. Por eso es que se usa para este propósito la curva acumulada, ya que en vez de tener esta curva, sencillamente, si ustedes se fijan, es muy similar aquí, pero acá, en vez de seguir bajando, sigue aumentando, porque es la función acumulada de la que está acá. Y al ser la acumulada, nos permite en forma bastante simple poder determinar cuál es la probabilidad de un valor determinado. Y aquí podemos ver gráficamente que un valor mayor que 64, lo que falta para llegar a 100, o sea, un 5,3. Bueno, 50, por supuesto que es la mediana, sé que no hay duda. Y
datos menores de 50 va a ser 3,5, o datos mayores que 50, bueno, el 96,5. Entonces, esto es lo que a nosotros nos permite jugar con los gráficos para poder conocer las probabilidades que uno tiene dada la frecuencia de ocurrencia que está reflejada en este histograma. Aquí está la curva sola para poder verla en su mejor magnitud, para que ustedes se den cuenta que en esta zona lineal, entre el 20 y el 80% más o menos de ocurrencia, la zona es casi lineal. ¿Se fijan ustedes? Y aquí solamente empieza a curvarse y también para acá. Y por lo tanto, esta zona de la curva, si yo trabajo esto con logaritmo, lo puedo linealizar. Y de esa forma entonces yo podría tener una curva completa, que es justamente lo que hacemos en el gráfico de probabilidad. Si ustedes se fijan, esta y esta curva son exactamente la misma. La única diferencia es esto, que aquí tienen ustedes de 0,1 a 1, de 1 a 10, de 10 a 50. Esta escala es logarítmica. Al ser logarítmica, todas estas zonas curvas, yo logro linealizarlas y prácticamente ahora he transformado una curva un poquito compleja de poder determinar los porcentajes en algo lineal bastante más simple, porque aquí sé cuál es la probabilidad que yo genere algo menor a 50 en este proceso A, 3,5. Mayor que 64, 5,3, lo que falta para llegar a 100. Y así cualquier valor intermedio que yo pueda tener. Aquí estoy teniendo una información adicional que me está entregando esto que es el valor de P. El valor de P lo único que nos dice es que si este valor es mayor que 0,05, la suposición de normalidad que estoy haciendo aquí es válida. Esto es tremendamente importante porque vamos a ver en el video de la próxima semana cómo esto yo lo puedo trabajar para poder mostrar otro tipo de distribuciones también como una línea recta. El criterio que nos va a permitir validar que la suposición de normalidad es la que corresponde es justamente el valor de P. Si es mayor que 0,05, yo no puedo rechazar la hipótesis nula de que estos datos son normales. Por ahora, con eso es suficiente. Pero fíjense ustedes cómo puedo aplicar yo esto a un proceso cualquiera. Aquí está la curva sola para que ustedes vean en su mayor dimensión. Esto aquí está dado en porcentaje. Esto es el dato que yo ingreso, ¿ya? Y aquí está el valor de P reflejado. Pero ¿cómo lo aplico yo a un caso real? Entonces, yo medí este caso acá. Supongamos que yo estoy queriendo controlar el cumplimiento de la norma NSH 701-71 para el caso de planchas de espesor en planchas delgadas laminadas en caliente. En este caso, para 2 milímetros. ¿Qué nos especifica? Que el espesor debe ser mayor o igual a 2 y menor que 2,1. O sea, no puede ser mayor a 2,1. Si yo miro aquí en este gráfico, si ustedes se fijan, coloco aquí la especificación 2, la especificación 2,1, con estos datos que yo estoy asumiendo que tomé 150 datos de distintos espesores de plancha, ¿qué me doy cuenta? Que cerca del 10% de los datos que yo tomé no están cumpliendo con la especificación. Y aquí el valor de P me permite suponer normalidad. Bueno, esta es una de las aplicaciones que permite el gráfico de probabilidad, entre otras. Yo espero irles dando a ustedes a conocer diferentes opciones de uso que tiene el gráfico de probabilidad.
Y es por eso que yo nunca me canso de decir en mis cursos que el gráfico de probabilidad es una excelente herramienta para poder entender lo que está ocurriendo dentro de los procesos. Bueno, sin duda, el gráfico de probabilidad es una de las herramientas que nos permite formar toda esta base que yo voy a tener que utilizar cuando pretendo hacer análisis estadístico. Si ustedes no han tenido la oportunidad de utilizarlo, espero que estos breves tópicos o temas que estamos tratando les permitan a ustedes acceder a esta herramienta, que con un software de tipo estadístico como el que yo utilizo, Minitab, pero hay otros, ustedes van a poder utilizar la potencialidad de este gráfico de probabilidad. Y por último, solamente si a ustedes les parece que este tipo de herramientas les pueden agregar valor a su organización y tienen alguna demanda de eso, por favor, encantado, les podemos colaborar. Por lo tanto, eso era lo que quería entregarles en el día de hoy. Espero que les sirva para su desarrollo profesional. Muchas gracias y buenas tardes.